Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras. Bienvenidos todos a esta Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. A nombre del director de esta escuela, el compañero Cuauhtémoc Cuadromundo, vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a tratar el tema en torno a los 100 años, al aniversario que se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro Ruz, del comandante Fidel Castro Ruz. Tenemos un programa que hemos preparado que esperamos sea de su total agrado y de aprendizaje y de refrendo de nuestras convicciones políticas, ideológicas. Mm, Les platico un poco del programa. Vamos a tener como principal orador, expositor, a nuestro querido compañero secretario general, José Santos Urbina. Después les hemos preparado una exposición fotográfica virtual en donde hemos hecho una selección de fotografías que van del nacimiento de Fidel Castro hasta el triunfo de la revolución en Cuba en el 59. Esperamos que sea de su agrado. Y por último, a propósito de que pues estamos en esta escuela, una compañera cubana, amiga mía, muy cercana, de muchos años de conocerla, me ha pedido que le dé lectura a una carta que no sé si es tutoría de ella, pero es de cualquier mujer cubana que vive en este momento las condiciones tan difíciles que estamos viviendo, que está viviendo el pueblo de Cuba. Entonces, compañeros, sin más preámbulo, vamos a darle la entrada a nuestro compañero Santos Urbina. Adelante, compañero Urbina. Gracias, compañera Alejandra. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, el hecho de hablar sobre el comandante Fidel Castro en el 100 aniversario, pues es un verdadero reto. Y sobre todo de esta jornada tan intensa, tan importante y fundamental en este momento histórico que nos está tocando vivir tan complejo y tan difícil, ante las amenazas y presiones por parte del imperialismo, la derecha y el fascismo en estos momentos, la convocatoria que se hizo en La Habana, Cuba, para participar en los distintos eventos conmemorativos con una asistencia extraordinaria, a pesar de las restricciones impuestas por el imperio y las condiciones tan injustas que le aplican a Cuba con el bloqueo comercial, financiero y económico, además de la restricción y el bloqueo energético y otras formas extraterritoriales que el imperialismo le impone, resultó una verdadera hazaña con la participación de un número muy importante de invitados, representantes de organizaciones internacionales, de partidos políticos, académicos, personalidades y jóvenes quienes se dieron cita allá en La Habana, ahora en estos días, en ocasión de las conmemoraciones del 100 aniversario del comandante Fidel Castro. Es decir, hay bastante material de lo que ahora los distintos ponentes eh, llevaron a estas reflexiones y que será muy interesante irlas conociendo. Precisamente ese es uno de los señalamientos que hace el compañero Díaz Canel, en el sentido de que se abre una muy importante perspectiva para ampliar el conocimiento y la difusión del pensamiento, de la obra y de la acción, pues, del comandante Fidel Castro, al cual tenemos que abrevar.
Quienes tuvimos el privilegio de conocer al comandante Fidel Castro en varias ocasiones y de platicar con él, eh, comprendemos el reto que significa hablar de él en el contexto del momento que nos toca vivir, pero en función de la egregia y magnífica figura del comandante, de su ejemplo, de su fuerza revolucionaria, pero también de su personalidad y de su fuerza ética que el comandante mostraba, de tal manera que cuando nos acercábamos al comandante nos sentíamos casi mudos para poder pensar y reflexionar bien lo que teníamos que decirle al comandante, y porque eso representaba una gran responsabilidad. Y este privilegio de conocerlo y de charlar con el comandante nos da una perspectiva peculiar por cuanto a la personalidad del comandante. Yo recuerdo que a medio metro de estar así cerquita a él, yo le veía el rostro, ¿verdad? Hasta sonrosado, y con un carácter tan afable y extraordinario en su charla, que se mostraba como una persona de la talla que fue el comandante, de una persona sencilla con la que tú podías platicar y tener esa confianza de hablar con él. Y de las intervenciones ya en los eventos de agitación que se hacían, en la que él intervenía y daba las orientaciones correspondientes. El comandante es un genio universal, un hombre histórico universal, es un hombre que va a perdurar en la eternidad y en la historia y en la memoria de la humanidad, y por lo tanto, pues lo que diremos aquí, pues serán apenas unas pinceladas de tan inmensa que es la figura del comandante Fidel Castro. El maestro Lombardo Toledano explicaba que a los líderes, a los que conducen los pueblos, los hacen los pueblos. Y el comandante Fidel Castro es un producto de las masas y de los anhelos de los pueblos, y porque saben expresar esos anhelos y esas luchas de los pueblos y saben encabezarlas porque les son leales a los pueblos. Es decir, que todos ellos son producto de las luchas de los pueblos, y en el caso del comandante Fidel Castro, de la lucha histórica del pueblo cubano, pero también de la lucha histórica del pueblo de América Latina y de la lucha histórica de los pueblos por su emancipación. Es decir, el comandante Fidel Castro es un hombre histórico desde el punto de vista de lo que él significa y representa. Voy a poner eh, una presentación, permítanme. Bien, pues ese es el tema que nos toca ahora tratar en el sentido de Fidel, un hombre revolucionario de toda la humanidad. Eh, Fidel, pues, es un revolucionario de la patria cubana, pero también de América Latina y de la humanidad. Es decir, es la talla inmensa del comandante Fidel Castro. Y por lo tanto, en el centenario
del natalicio del comandante en jefe, nuestro partido expresa primeramente un fraternal saludo al pueblo cubano y rendimos un homenaje a quien consagró su vida a la defensa de la soberanía, de la dignidad y la autodeterminación de Cuba, pero cuya obra y pensamiento trascendieron las fronteras de su patria para incorporarse al patrimonio de las luchas de América Latina y de los pueblos del mundo. Fidel, en el centenario de su nacimiento, se alza ante nosotros como uno de los grandes constructores de la integridad latinoamericana, conductor de un pueblo que conquistó su plena soberanía, estratega de una revolución que transformó la historia del continente y es un símbolo universal de resistencia frente al imperialismo. Hemos dicho que la dimensión del comandante Fidel no puede comprenderse únicamente desde la historia de Cuba. Su pensamiento fue profundamente latinoamericanista. Explicó que la independencia de nuestros pueblos no podían ser plenas mientras persistieran la subordinación económica, la intervención extranjera y las distintas formas de dominación imperialista. Fidel es el discípulo más aventajado y continuador de la obra de José Martí, que define este pensamiento martiano, la grandeza de Cuba en el concierto universal. Inspira este pensamiento martiano su anhelo libertario en el amor a la patria, pero también el amor a la humanidad, como una fuerza invencible contra quien lo oprime y la ataca. Y hoy estamos hablando concretamente del imperialismo norteamericano. Patria, humanidad, patria es humanidad, sintetiza esa expresión y representación martiana en la obra, en el pensamiento y en la acción del comandante Fidel Castro. Es decir, patria es humanidad, refleja el espíritu de lucha y de sacrificio por la libertad de Cuba, pero también de la humanidad. Pues como decía Martí en su poema Abdalá, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Por lo tanto, Cuba es humanidad cuando comparte con el mundo lo que tiene, cuando hermana sus experiencias, envía médicos a otros países, cura y salva vidas, alfabetiza pueblos enteros y da su sangre, si es preciso, para defender al hermano cuando el gigante de 7 leguas lo oprime y lo ataca. Precisamente, inspirado en el pensamiento martiano, explica el carácter patriótico y antiimperialista del pueblo cubano e internacionalista de la Revolución de Liberación Nacional de la hermana isla. Y Fidel va a recoger esta herencia, convirtiéndose en este discípulo firme de ese deber en su pensamiento y en su acción revolucionaria. Por eso la grandeza de Fidel no se explica solo por sus extraordinarias victorias, sino por la raíz profunda que la nutre, la patria y la humanidad. Ese principio de los pueblos en lucha por su emancipación se cifra en una ética. Solo se es patriota cuando se lucha por la autodeterminación de cada pueblo, por su liberación frente al imperialismo y frente a las fuerzas locales que lo sostienen. Fidel hizo de esas enseñanzas su brújula ética y política, evocando el sacrificio que entraña toda lucha revolucionaria. Fidel decidió asumir ese precio sin la menor vacilación, llevando a la victoria la enseñanza martiana de la ética de la nación que se encuentra
en que se encuentra la columna vertebral de la Revolución cubana y una de las herencias morales más luminosas de nuestra América. Bueno, no me iré a ver lo de la historia de Fidel desde pequeño, sino a partir de este accionar revolucionario de aquel puñado de jóvenes que van a asaltar el cielo con el asalto al cuartel Moncada y al de Manuel de Céspedes. Y precisamente a partir de esta acción con la que se inicia esta etapa del proceso revolucionario, de la nueva etapa del proceso revolucionario de Cuba, luego del asalto al cuartel Moncada, aquel 26 de julio de 1953, luego de los sucesos que terminan, diríamoslo, en una derrota circunstancial de la acción que en ese momento se había desarrollado y que el ejército batistiano había reprimido a los jóvenes revolucionarios. Pero ya hablando del 26 de julio del 53, va a representar el inicio de la lucha revolucionaria en la nueva etapa de Cuba y por lo tanto, luego de que él fuera detenido, fuera apresado y frente al tribunal que lo condenaba, él hizo su defensa y recordemos aquella defensa que conocemos con el nombre de La historia me absolverá. Cuando él señala, condenadme, no importa, la historia me absolverá, en ese alegato de defensa ante la Junta Militar que lo enjuiciaba y que por lo tanto él expresaba este conjunto de ideas de que no era un golpe de jóvenes revolucionarios circunstancial o para hacerse del poder, sino para arrancar el proceso revolucionario de Cuba en su proceso de liberación nacional y de desarrollo. En ese alegato, ante el tribunal militar que lo enjuiciaba, ahí observamos la talla y la dimensión del comandante Fidel Castro, que en ese momento, ese joven revolucionario, planteaba ya lo que sería el programa de la revolución. Él lo sintetizaría de la siguiente manera, y que él lo expresó en su alegato, señalando la problemática del pueblo cubano y los propósitos del movimiento del 26 de julio que él encabezó. Textualmente dice, el problema de la tierra, dijo Fidel, estas son las conclusiones de su alegato, el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo. He ahí concretamente los 6 puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, dijo Fidel, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política. Fidel señalaría ahí que una vez alcanzado el triunfo, se depuraría el poder judicial, se confiscaría el trust eléctrico y el trust telefónico, se devolvería al pueblo el pago excesivo en sus tarifas y el pago al fisco de todas las cantidades que han estado burlando a la hacienda pública, entre otras cosas enunciadas. Esta síntesis que hace al final de su alegato ante el tribunal militar nos expresa precisamente el carácter programático
de los propósitos de este movimiento del 26 de julio, que después se tradujeron en gobierno y en ejercicio público. Y por lo tanto, observamos que tocaban los problemas fundamentales de Cuba en ese momento de carácter histórico y por lo tanto que va a resultar también la de los distintos pueblos de nuestra América en el sentido de resolver su desarrollo económico, es decir, a través del desarrollo de sus fuerzas productivas que lo sintetizó en el problema de la industrialización. Y los temas y de los problemas acuciantes de la población, en el caso del desempleo, en el caso de la vivienda, de la educación y de la salud, como elementos fundamentales para elevar las condiciones de vida del pueblo y cuyos puntos programáticos se enunciaron ahí precisamente en este alegato. Además de la ampliación del régimen democrático que lo plantea y también de hacer justicia y por lo tanto de la necesidad de depurar el poder judicial. Y también él señaló más adelante de la nacionalización, de la nacionalización de estas industrias extranjeras con el propósito de garantizar la soberanía energética. Como pueden ver, es un programa de liberación nacional, es un programa de lucha de liberación nacional y es un programa que sigue siendo vigente para muchos pueblos de nuestra América. El problema de la salud, del desempleo, de la vivienda, etcétera, siguen siendo problemas acuciantes de los pueblos en nuestra América y por lo tanto entender que estamos en el contexto de las demandas programáticas para los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos. Con la llegada luego ya del grupo guerrillero que regresa desde México a bordo del yate Granma, hay que recordar que se sanciona penalmente por 15 años de cárcel al comandante Fidel Castro. Y bueno, pues hacen tropelía y media los militares, ¿no? Luego de asesinar a los estudiantes, etcétera. Liberado el comandante y llegado a México, bueno, pues se preparan este grupo de revolucionarios pues para regresar a Cuba en este yate Granma y hacer esta lucha guerrillera en la Sierra Maestra y ya hasta la victoria de 1959 y ahí comenzarían a aplicar el programa de la revolución comenzando con la primera ley de la reforma agraria. Iniciarían con este programa revolucionario con la ley de la reforma agraria que se promulgó luego llegando el 17 de mayo de 1959. Y por lo tanto estamos hablando de la realización del ideario martiano. Y a partir de allí, pues la agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos que trata de impedir esta reforma agraria mediante presiones económicas y chantajes. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos a este programa enunciado por el comandante Fidel Castro? Limita la importación, limita la refinación y suministro de combustible a la isla. Desde entonces está la restricción energética del combustible. Se aprueba una llamada ley Puñal que redujo la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano, recordando que Cuba pues era un país monoproductor y concretamente de azúcar y que esa era la principal actividad de exportación y de ingreso en el mercado internacional y entonces es castigado para reducir la cuota azucarera de la compra del mercado norteamericano y que más adelante sería suprimida por completo, dando inicio así el infame bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el imperio yanqui contra Cuba. De aquí que el comandante Fidel Castro,
habría de dirigir personalmente y en la primera fila de combate las agresiones por parte del imperialismo norteamericano y conducir con éxito el proceso revolucionario y también la defensa del territorio nacional por parte de las agresiones, del bombardeo que se hacía contra Cuba y concretamente de la invasión en Playa Girón, cuando en 1961 Cuba fue invadido por mercenarios reclutados, organizados y entrenados y financiados por el gobierno de Kennedy. En pocos días se va a emerger Cuba vencedor bajo la dirección del comandante Fidel Castro, neutralizando aproximadamente a 1.500 efectivos de la Brigada Mercenaria 2506, que fueron entrenados por la CIA, y de esta manera consolidando una victoria que la historia recuerda como la primer gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Esta agresión, como sabemos, estuvo precedida por el sabotaje del vapor La Cobre de 1960, que costó vidas cubanas, y por bombardeos aéreos realizados desde avionetas provenientes de Estados Unidos en contra de centrales azucareros y cañaverales. Que por cierto, compañeras y compañeros, nuestro partido denunció con toda oportunidad en aquel año, en aquellos años 60 y 61, lo que estaba ocurriendo. El maestro Vicente Lombardo Toledano era una de las voces que en nuestro país levantaba y llamaba a defender a Cuba. Incluso se formaron las brigadas Francisco Villa y se llamó, el maestro Lombardo Toledano llamó a reclutarse a los compañeros del partido para incorporarse al combate y a la defensa de Cuba en aquel momento de agresiones que Cuba era víctima. Nuestro partido desde el principio ha estado con Cuba en su defensa de manera invariable, compañeras y compañeros. En respuesta, pues, como fruto del reclamo del pueblo cubano, Fidel proclamaría el carácter socialista de la revolución, formulado el 16 de abril de 1965 durante el sepelio de las víctimas del bombardeo a los aeropuertos cubanos, que fue el preludio inmediato de la invasión de Playa Girón. A lo largo de la fructífera vida, de su vida, Fidel habría de honrar con hechos, por lo tanto, esa herencia del pensamiento martiano. Ya en la dirección del gobierno de Cuba, en el proceso de construcción de la revolución socialista, habría de conducir lo que fue la campaña de alfabetización, que habría de convertir a Cuba en territorio libre de analfabetismo, el primer país libre de analfabetismo. Impulsó un sistema de salud y de educación públicos, como lo planteó en su programa, que iba a alcanzar niveles de excelencia que han sido reconocidos mundialmente. Promovió el internacionalismo solidario, que llevó médicos, maestros y combatientes también a los pueblos que luchaban por su liberación. Durante casi 50 años, el comandante Fidel Castro encabezó el proceso revolucionario cubano, promoviendo su consolidación y orientación socialista. Y bajo la dirección del comandante se impulsaron transformaciones económicas y sociales, así como el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia. Aspectos fundamentales, estos últimos, que distinguen a esta obra y que, identificadas con su personalidad, trascienden el mundo en el caso de la cultura, pero también en el caso de la ciencia, bajo las condiciones de carácter geográfico, a la falta de ríos navegables y de condiciones propias de un país rodeado, diríamoslo, por el mar, pues habrían de desarrollar como parte de sus fuerzas productivas la ciencia y por lo tanto la bioquímica,
la medicina, la química, etcétera, convirtiendo a Cuba en una potencia mundial en el desarrollo de estas actividades de carácter económico, que lamentablemente, pues el bloqueo impide que estos avances de la ciencia, de la salud, de la medicina y de la química que pueden favorecer a la población mundial, el bloqueo impide que estos avances puedan eh, distribuirse a todo el planeta como debiera ser. El comandante dirigió la defensa del país frente a las agresiones externas, fortaleció una política exterior activa y promovió la solidaridad internacional con pueblos que luchaban por su independencia y su desarrollo. Sostuvo la resistencia frente al bloqueo más prolongado de la historia, defendió la soberanía en cada foro internacional, desarrolló la ciencia y la cultura como pilares de emancipación y junto al Partido Comunista de Cuba, que él mismo refundó y encabezó, consolidó la unidad política que permitió al pueblo cubano enfrentar cada desafío con dignidad, con creatividad y firmeza, y mantuvo encendida la flama de la lucha planetaria por la construcción de una sociedad socialista, próspera y sostenible, aún después de la caída de la propia Unión Soviética. Mantuvieron entonces ese sueño y esa esperanza por arribar a esta etapa superior del desarrollo de la humanidad, que es el socialismo. Como José Martí lo decía, ¿no? En Cuba, pues nuestro vino es de plátano, pero es nuestro vino. Lo mismo Fidel Castro decía, bueno, es nuestro socialismo, es el socialismo cubano, pero es nuestro socialismo, es nuestra revolución socialista, señalando que cada pueblo tendrá en su forma las características que cada uno de los pueblos, de acuerdo a su personalidad, a su desarrollo histórico, pero fundamentalmente al desarrollo de sus fuerzas productivas, será en su forma el socialismo. Por su contenido, compañeras y compañeros, ya sabemos, como se planteó desde Marx, pues que es la socialización de los medios e instrumentos de producción puestos al servicio de la nación y del pueblo, ¿no? Además del internacionalismo proletario y otros principios fundamentales para la dirección del socialismo, como es la planificación, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces estaríamos hablando de la lucha de Cuba como parte del contexto de la lucha de nuestra América y por lo tanto de cómo el pensamiento de Fidel contribuye a la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Es decir, que el pensamiento de Fidel iba a coincidir mucho, por ejemplo, en el caso de México, con el del maestro Vicente Lombardo Toledano, quien comprendió, fíjense lo que afirmaba el comandante Fidel Castro. Dice, es que la revolución cubana es una revolución única, irrepetible, ¿verdad? Es una revolución producto de su desarrollo histórico, de su experiencia, de su personalidad y de sus necesidades. Y cada pueblo tendrá su proceso revolucionario en función de estas condiciones propias. Y él decía, al comprender que la lucha de Cuba formaba parte de la lucha histórica de América por su emancipación frente al imperialismo. Y sostenía el maestro Lombardo Toledano que defender a Cuba era defender a México y a toda América Latina. Esta convicción continúa siendo para nosotros un principio político, histórico y moral. Fidel fue un hombre de profundas convicciones humanistas. Él comprendió que la verdadera independencia de una nación debía expresarse en la dignidad concreta de su pueblo, en el derecho a la educación, a la salud, a la cultura,
al conocimiento y a una vida libre de toda forma de explotación y sometimiento. Fue un hombre y un pensamiento profundamente latinoamericano y universal. ¿De dónde partía su conocimiento, sino más que de la realidad concreta de Cuba, para comprender los problemas que pertenecen a toda la humanidad? La guerra y la paz, la desigualdad y el hambre, la soberanía de las naciones, la defensa de la naturaleza, el acceso al conocimiento y la posibilidad de construir relaciones internacionales basadas en la cooperación y no en la dominación. ¿Bajo qué guía? Bajo la guía de los principios de la teoría y del método marxista, porque Fidel fue un revolucionario marxista-leninista cabal. Fíjense cómo definía Fidel al marxismo. Y entre comillas, dijo Fidel, el marxismo es un conjunto de principios, de normas que nos enseñan a interpretar y analizar acertadamente los acontecimientos. Este es un pensamiento dialéctico y este es un pensamiento profundo al entender el marxismo como este conjunto de principios fundamentales que nos orientan a conocer la realidad. Fíjese la coincidencia con el pensamiento lombardista. Muchos años antes, el maestro Lombardo Toledano, en 1947, había señalado que el marxismo, y concretamente el materialismo dialéctico, consiste fundamentalmente en dos cosas. Es una teoría y es un método, decía el maestro Lombardo Toledano. Como teoría, el materialismo dialéctico es el materialismo y concretamente, para diferenciarlo del materialismo de Feuerbach y de otros autores, estamos hablando de la teoría del materialismo filosófico. Y el método, el materialismo dialéctico, es el método de la dialéctica. Y para precisarlo, de la dialéctica materialista. Entonces estamos hablando de la teoría del materialismo filosófico y del método de la dialéctica materialista. Es decir, una cosmovisión integral desde el punto de vista filosófico y científico por cuanto a lo que es la teoría y lo que es el método. Y ahí mismo el maestro Lombardo Toledano enunciaría los 10 principios fundamentales de la teoría y los 10 principios fundamentales del método, de la teoría del materialismo y del método dialéctico. Vean ustedes esta coincidencia teórica. Por lo tanto, entonces, este conocimiento del marxismo y de la teoría de estos principios aplicados al conocimiento del contexto actual y de la realidad actual y del momento actual nos permiten y le permiten tener, por lo tanto, el análisis acertado de los acontecimientos y la certeza del comandante Fidel Castro de la realidad que en cada uno de los momentos estaba viviendo Cuba y el mundo. Por cuanto al carácter histórico de la revolución, fíjense otra coincidencia fundamental. Vean cómo coincidimos los revolucionarios y a pesar de estar en latitudes distintas, tenemos coincidencias desde el punto de vista de las luchas de nuestros pueblos. Por cuanto al carácter histórico de la revolución, Fidel explicaría que la revolución cubana, la revolución de Cuba, es una sola, que es un gran proceso histórico que arranca desde la lucha de los mambises por la independencia y la exigencia de poner fin del colonialismo español, con las sucesivas luchas por la liberación nacional hasta nuestros días para emanciparnos del imperialismo y construir el socialismo. Para el comandante Fidel Castro, entonces, él decía que es una revolución,
es una sola revolución, es un solo proceso revolucionario. Y a la lucha del pueblo cubano encabezado por el gobierno revolucionario le correspondía continuar ese proceso histórico por la emancipación de Cuba y la construcción del socialismo. Coincidencia con el pensamiento lombardista, el pensamiento de Fidel con el pensamiento lombardista. El maestro Lombardo Toledano explicó que la Revolución Mexicana es un proceso, de 3 tiempos que arranca en la Revolución de Independencia, continúa con la Reforma y luego la Revolución de 1910-17 hasta nuestros días, para poder llegar a una cuarta etapa revolucionaria que consume, que logre los objetivos históricos de este proceso revolucionario para arribar luego a una etapa superior del desarrollo, que es el socialismo. Plena coincidencia teórica, porque es finalmente, compañeras y compañeros, los procesos de lucha por la liberación nacional en una etapa de crisis del imperialismo y del capitalismo y de transición hacia una nueva etapa que es el socialismo, que son periodos que no tienen una definición del tiempo, pero que estamos en esos procesos y que por lo tanto las luchas por la emancipación de los pueblos forma parte de la lucha hacia el socialismo. Sin duda, pues la de Fidel es una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad y cuyos pensamientos, no cabe duda, son y serán una luz que va a seguir aluzando y guiando el futuro venidero de la humanidad. La influencia del movimiento progresista cubano y del movimiento revolucionario cubano, del pensamiento martiano, del pensamiento marxista-leninista, siempre estuvo presente en todas sus luchas. Explicó que no se puede separar una cosa de otra en la historia de nuestros países, como en Cuba, donde la lucha por la liberación nacional y la liberación social están estrechamente unidas. Coincidencia con el pensamiento lombardista, compañeras y compañeros, y cómo nosotros debemos estar dignamente conscientes de la lucha que debemos de librar. El maestro Lombardo Toledano decía que los trabajadores mexicanos, que los revolucionarios mexicanos, tenemos 2 frentes de lucha. La lucha como clase por emanciparnos como clase y la lucha por las demandas programáticas de la clase trabajadora en este proceso, pero también la lucha del pueblo de México frente a las amenazas del imperialismo. Es decir, que la lucha de clases no es solamente la lucha entre capital-trabajo, sino que la lucha de clases en las condiciones de un país semicolonial y dependiente como México también abarca la contradicción fundamental, que es la contradicción fundamental de la nación frente a los intereses del imperialismo. Y por lo tanto, la lucha de los trabajadores es por mejorar sus condiciones de vida, por avanzar en el desarrollo de su conciencia de clase y de su organización política para la construcción de una sociedad superior, pero también la lucha de la clase trabajadora y del pueblo de México por la liberación nacional, por su emancipación y la lucha antiimperialista, que es la forma superior de la lucha anticapitalista, la lucha contra el imperialismo norteamericano, y por lo tanto el desarrollo de un programa de lucha para los pueblos como el nuestro, para desarrollar nuestras fuerzas productivas y avanzar hacia la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos, que es la independencia y la soberanía de carácter económico.
Por lo tanto, decía el comandante, en nuestra patria, liberación nacional y revolución social se unieron como las banderas de lucha de nuestra generación. Ambos, Lombardo y el comandante, genios de la lucha de los pueblos de América Latina y del mundo, que coinciden que el carácter de la lucha de nuestros días es la lucha antiimperialista, que la lucha de nuestros pueblos es nacional, pero también es anticolonial, antiimperialista, revoluciones de liberación nacional. Y bueno, pues el carácter internacionalista, por lo tanto, de ese pensamiento, no es algo como impuesto, sino forma parte del proceso de lucha de los pueblos, bajo el principio no de una frase o de una consigna que nosotros entendemos como el internacionalismo proletario, sino como un principio fundamental de la lucha de los pueblos y de la clase trabajadora. Fidel condujo la participación de numerosos combatientes cubanos en misiones de carácter internacionalista en países como Argelia, como Siria, Angola, Etiopía. Promovió el envío también de miles de profesionales cubanos entre médicos, profesores y técnicos para brindar apoyo y servicios en más de 40 países del llamado Tercer Mundo. También favoreció que miles de estudiantes procedentes de esas naciones pudieran realizar sus estudios y pudieran formarse en Cuba, como es el caso de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas o de Medicina, la ELAM, que sigue funcionando a pesar de las dificultades que el imperialismo le ha impuesto a Cuba con tal de ahogarlo y hacerlo sufrir y destruir Cuba. Cuba se abre solidaria y prepara médicos para que vayan a salvar vidas. Recientemente vimos a los médicos de Palestina que se están formando, ¿verdad? Para ir a contribuir a sanar y atender los problemas de la salud y de las necesidades médicas del pueblo palestino, ¿no? En los diferentes organismos internacionales y ámbitos multilaterales, Fidel fue una de las más potentes voces del tercer mundo. Impulsó internacionalmente las demandas de los países del tercer mundo frente al sistema económico mundial, cuestionando especialmente la deuda externa, el excesivo gasto militar y la globalización de carácter neoliberal. Por cierto, aquí, compañeras y compañeros, quiero llamar la atención en este aspecto de la globalización de carácter neoliberal. Hace más de 30 años, Cuba expuso este pensamiento que llevó a los foros. Y recuerdo que fue expresado y bien planteado y definido en aquel momento por el director de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, la Escuela de Cuadros Ñico López, y él publicó una obra que se llamó El neoliberalismo conduce al fascismo. Y en ese trabajo se explicaba ya hace casi 40 años, fíjense, hace casi 40 años, cómo el proceso de la globalización neoliberal, que dijo que en lugar de mundializar la cultura y el conocimiento y pudiera llegar a todas las regiones del planeta, se apropiaron de este proceso de globalización, lo privatizaron y generaron las condiciones de la concentración brutal del capital en unas cuantas manos y decían, lo que va a ocurrir es que esta altísima concentración del capital en el mundo a través de este proceso de globalización con el carácter neoliberal que ha adquirido, llevará a que los grandes oligopolios y monopolios asociados con la industria militar
pongan en riesgo a la propia humanidad y den las condiciones para el surgimiento del fascismo. Es decir, Cuba ya había previsto en qué desembocaría el neoliberalismo, compañeras y compañeros. Hacia allá iba a conducir el neoliberalismo. Y ahora ya no son grupos pequeños que andan ahí de nazis y cabezas rapadas, sino que ha llegado al gobierno de los Estados Unidos y de otros países los fascistas, la corriente ultraderechista y más reaccionaria. Esa es una realidad que estamos viviendo y la amenaza real que los pueblos del mundo tenemos. Y así como está amenazada Cuba, y así como ocuparon Venezuela, compañeros, no lo reduzcamos los problemas a los asuntos individuales y personales. Hay que entender que ese es el fascismo y por lo tanto México está amenazado, ¿verdad? Y entonces tenemos que contribuir a hacer esta conciencia necesaria en la defensa de la soberanía de carácter neoliberal frente a estas graves amenazas que hoy Cuba está sufriendo de manera brutal. Solamente este pensamiento fascista puede hacerlo. Antes, de manera hipócrita, le consultaban al Congreso de los Estados Unidos declarar la guerra. Ahora a este personaje ni siquiera le consulta al Congreso y hace la violencia que estamos viendo en el mundo. Bueno, pues entonces Fidel impulsó esta lucha de los llamados países del tercer mundo, es decir, de los países que tenían sus procesos de liberación en África, etcétera, y que tenían que pasar por un periodo del desarrollo de sus capacidades productivas y de avanzar por vías de carácter nacional, no típicamente capitalistas, pero que aún no estaban en condiciones de la construcción del socialismo y que le llamaban países del tercer mundo. Él iba a desempeñar, por lo tanto, un papel destacado en el fortalecimiento de los países no alineados. Por eso, compañeras y compañeros, a 100 años de su nacimiento, el legado de Fidel no pertenece solo a una generación, ni puede reducirse a una época determinada. Fidel sigue siendo una referencia para quienes creen que la política debe estar al servicio de los pueblos, para quienes defienden que ninguna nación debe ser sometida por otra, para quienes entienden la solidaridad como un deber humano y para quienes no han renunciado a imaginar un mundo diferente. La solidaridad como ternura de los pueblos, pero también la solidaridad como lucha de defensa de nuestras soberanías. Por eso ser solidarios con Cuba es la defensa de Cuba, pero es la defensa de nuestros pueblos, es la defensa de América Latina, porque ese es el carácter que hoy adquiere la solidaridad entre los pueblos del mundo. Por eso cuando resurgen hoy las expresiones más agresivas de la desigualdad, del racismo, las violencias y el fascismo, cuando se pretende imponer nuevamente la ley del más fuerte sobre la soberanía de los pueblos, cuando la humanidad enfrenta enormes desafíos para preservar la paz y su propia supervivencia, volver al pensamiento del comandante Fidel significa que sus principios y convicciones nos permiten enfrentar el presente y construir el futuro. A 100 años del nacimiento, de su nacimiento, Fidel Castro Ruz pertenece a la historia universal de las luchas por la dignidad humana, la soberanía, la justicia y la paz. Y hoy, como ayer, hacemos nuestra la convicción del maestro Vicente Lombardo Toledano. Defender a Cuba es defender a México y América Latina. Y hoy, al conmemorar el centenario de su natalicio, podemos decir también, recordar a Fidel es defender la vigencia de las ideas de soberanía, de justicia, solidaridad y dignidad humana. Viva el comandante Fidel Castro Ruz, compañeras y compañeros. ¡Viva! Viva
Revolución Cubana. Viva el Viva, Partido Viva, Comunista de Cuba, viva, viva, gobierno revolucionario. viva, Viva viva, la sociedad Viva, internacionalista. viva, Viva viva, el heroico viva, pueblo cubano. Viva viva, Cuba y viva México, compañeros. viva. viva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado compañero Santos Urbina. Muy destacada la exposición que nos acaba de dar. Em, ok, ya estamos bien. Eh, para hablarnos de la trascendencia de la vida y obra del comandante Fidel Castro, que no solo es de Cuba, sino es de toda la humanidad y de todos los pueblos que luchan por su liberación y total económica y política del imperialismo, principalmente norteamericano, para el caso de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, compañero. Vamos a dar paso a nuestro siguiente tema, que es, como les dije, una exposición fotográfica. He hecho una selección de fotografías. Sin embargo, voy a darles la fuente de donde obtuve todo este acervo tan importante para que sea fuente de o estímulo de indagar más de la historia del pueblo cubano y de la trascendencia que tiene el comandante Fidel Castro. Entonces, voy a voy a compartir. Espero que les agrade. Permítanme un segundo. No se ve, ¿verdad? Mm. Ya, ya se veía. Ah, pues yo no la veo. Se puso como fin de la presentación, no sé. Sí, ya vi, Ahí no ya sé. se ve. Déjenme, espérenme, pero es que es justo este es el fin. Quiero esta. Eso. Cuando la amplío es cuando se pone en negro para mí. Ahí está. Bien, vamos a iniciar. Voy a dar un poquito, le puse un pie de página a cada fotografía. Entonces vamos a ir revisando. Aquí tenemos la casa donde nació el comandante Fidel Castro. Dice al pie de página, es la casa de don Ángel Castro Arguiz y Lina Ruz González, en Virán, donde nacieron todos sus hijos. Em, Aquí también tengo la fuente, es de la editorial Abril, de La Habana, de 2009. Bueno, esto no lo voy a estar, pero esta es la casa donde el comandante nació. Este es Fidel cuando tenía 1 año, 8 meses de edad, casi 2 años. Em, la foto fue dedicada por sus padres a sus amigos Paciano y Julia, ¿sí? Años después le sirvió al comandante para confirmar su identidad. Fidel escribió su nombre al dorso de la foto. Ahí tenemos esta y la que sigue es fotografía de Fidel para el carnet del Colegio La Salle en Santiago de Cuba. Aquí está con todos sus hermanos y su madre, Lidia, Ramón, Raúl y Emma, en la casa de Lidia, en Santiago de Cuba. Ahí tenemos también la fuente. Bien, más adelante ya estamos aquí viendo a Fidel como ya un joven, haciendo uso de la palabra en la primera fotografía de su lado izquierdo, al Palacio Presidencial en la manifestación de protesta estudiantil por la muerte de Carlos Martínez Junco, un compañero de él. Esto fue en el 47. En la que tenemos acá, tenemos al frente al frente está Fidel de una manifestación estudiantil organizada por el FEU, que era la Federación Estudiantil Universitaria. Esta jornada, igual, es un acto de rebeldía por el asesinato del estudiante Carlos Martínez Junco. Es decir, que el comandante, desde muy temprana edad, inició su lucha revolucionaria por la justicia, ¿no?
Aquí tenemos una foto más junto a dirigentes universitarios, donde resulta detenido por una falsa acusación de la que posteriormente fue exonerado. Aquí tenemos también igual la fuente. Acá adelante tenemos lo de que se llamó el Bogotazo. Aquí está en primer plano Fidel en Bogotá, Colombia, en una de las calles que fue vórtice del estallido popular que siguió al asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Está a la derecha, a su derecha, Enrique Ovares y un delegado al Congreso Estudiantil por México. Tenemos una fotografía más. Aquí tenemos al Comité Universitario de Lucha contra la Discriminación Racial, a cuya directiva pertenecía Fidel. Y la tenemos con varios compañeros. Acá en la que sigue tenemos a Fidel y Mirta junto a su hijo Fidelito, que fue su primer hijo de su primer matrimonio, que había sido recién operado de apendicitis. Acá tenemos al compañero, a Fidel, al comandante Fidel, al concluir sus estudios universitarios de Derecho y empieza a ejercer como abogado en La Habana. Defendía a gente muy humilde, no cobraba y no tenía otro empleo. Además, estaba dedicado de tiempo completo a la lucha revolucionaria. Esta fotografía es de 1952. En la siguiente fotografía tenemos una imagen captada en Catalina de Güines en una jornada de entrenamiento de los futuros asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Marías de Céspedes. En la siguiente foto es igual una jornada de entrenamiento de los futuros asaltantes a los cuartel Moncada y Céspedes. Aquí están varios compañeros de él después de un entrenamiento. Aquí adelante tenemos la ficha fotográfica de Fidel en el Reclusorio Nacional de la Isla de Pinos, Cuba. Bueno, este es un momento en la cárcel de Pina. Aquí está el joven Fidel, mientras cumple una sanción por las acciones del 26 de julio de 1953 en el presidio modelo de Isla de Pino. En la siguiente fotografía tenemos al comandante en el vivac de Santiago de Cuba. De izquierda a derecha están los combatientes Armando Mestre, Juan Almeida Bosque, José Suárez y el comandante Rafael Morales. Aquí tenemos un artículo que se llamó Frente a Todos por Fidel Castro, escrito por el comandante Fidel en la revista Bohemia. Recordemos que este artículo Frente a Todos, que fue publicado el 25 de diciembre de 1955, es un artículo escrito por el comandante Fidel como respuesta directa al texto del opositor Cuba no es Fidel. En él defiende su postura política tras salir de prisión en Isla de Pinos y arremete contra la dictadura de Fulgencio Batista. En la siguiente fotografía tenemos a Fidel y Juan Manuel Márquez, que se encuentran en Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de iniciar un recorrido por varias ciudades norteamericanas para vincular el movimiento 26 de julio con los cubanos de la emigración. Aquí está el comandante Fidel a la salida del presidio modelo de la isla de Pinos con sus compañeros moncadistas tras recibir la amnistía como resultado de una fuerte presión y campañas populares. En las semanas siguientes, desplegó un intenso trabajo de agitación y denuncia y fundó el movimiento 26 de julio para proseguir la lucha revolucionaria. Aquí tenemos al comandante Fidel nuevamente tras la amnistía política, es otra foto del régimen bastitiano, es recibido por el pueblo del pueblo en la estación terminal de ferrocarriles de La Habana. Tenemos aquí dos fotografías. La primera es cuando Fidel Castro, antes de partir hacia México, con su hermana Lidia, su hijo Fidelito y demás acompañantes en el aeropuerto del Rancho Boyeros en La Habana.
en el 55. Luego tenemos la siguiente fotografía, esto ya es en la Ciudad de México, la ofrenda floral ante el monumento a los niños héroes de Chapultepec. De izquierda a derecha tenemos a Álvaro Pérez, Armando Arencibia, Fidel Castro, al comandante, a Jaida Pi, a María Antonia González, Eva Jiménez, Isidoro González. En esta otra fotografía que tenemos de nuestro lado izquierdo, tenemos a Fidel que está graduando la mira de un fusil en el campo de tiro Los Gamitos en México. Ahí adiestraba en el tiro a los futuros combatientes. Bien, en la siguiente fotografía, de izquierda a derecha, tenemos a Popi Corpión, José Antonio Echeverría, Fidel Castro, René Anillo y Rafael del Pino, durante la primera visita de José Antonio Echeverría a México, donde redactan y firman la Carta de México. Recordemos que fue un documento, bueno, es un documento histórico, firmado el 29 de agosto de 1956. Los firmantes fueron el comandante Fidel Castro como líder del movimiento 26 de julio y José Antonio Echeverría como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, el FEU, para unificar las fuerzas de la juventud a la oposición cubana para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. A ver un poco más, aquí tenemos otra foto del comandante Fidel. La imagen se hizo, esta foto es muy particular porque esta se hizo célebre al convertirse en portada de la revista Paris Match el 19 de abril de 1958. Los editores de la revista, que en ese momento estaba dirigida por Herb Mill, habían decidido utilizar una foto inquietante, un hombre armado con barba, gafas y uniforme de combate que apunta con un revólver. Los lectores aprendieron rápidamente que se trataba de Sierra Maestra de Cuba y el hombre era Fidel Castro. Un subtítulo explicó además, el Robin Hood de la Sierra. Bueno, aquí tenemos al comandante, esa fotografía también es muy famosa, Fidel leyendo en la Sierra Maestra en el 57. Aquí tenemos junto a los combatientes a Raúl Castro, su hermano, a Jorge Sotús y Juan Almeida agachados, de pie de izquierda a derecha, a Guillermo García, al Che Guevara, a Universo Sánchez, a Fidel y Crescencio Pérez. Otras dos fotografías más desde la Sierra Maestra. Aquí tenemos, dice, la hamaca, la mochila y el fusil, eternos compañeros del comandante Fidel Castro, en la vida de campaña durante la guerra. Del otro lado, tenemos en la finca de Epifenio Díaz, campesino colaborador del ejército rebelde, Fidel en el centro, junto a los guerrilleros Frank Pais, Faustino Pérez, a Raúl Castro, a Armando Hart y Universo Sánchez, a raíz de la primera reunión de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. En estas dos fotografías, pues hay dos grandes también de la Revolución Cubana. En el lado izquierdo tenemos, bueno, están en la columna 4, conversa con Ernesto Che Guevara y Evelio Laferté. Del otro lado, conversa con Emilio Cienfuegos y otros combatientes del ejército rebelde a su llegada a La Habana. Aquí tenemos una fotografía, saluda al pueblo que vitorea la caravana de la libertad una vez que había triunfado la revolución. Dice en primer plano en la foto el comandante Juan Almeida Bosque, jefe del Tercer Frente Oriental, Mario Muñoz Monroy. Tenemos otra foto, dice imagen inédita del paso de la caravana de la libertad por Ciego de Ávila.
en las primeras horas de la mañana del 5 de enero del 59. Bueno, y Fidel le habla al pueblo el 1 de enero de 1959. Estas informaciones, como les dije, ahí tenemos la fuente en cada una de las fotos. Y vamos a pasar a la última fotografía en una foto que son en los últimos años de vida del comandante Fidel. Y van a encontrar ustedes también un extracto de la poesía del Indio Nabori en relación al triunfo de la Revolución Cubana. Aquí la tenemos. Déjenme ver si va a funcionar todo bien. Dice, la voy a leer, para que nadie tenga que decir en fulgor de un hombre, hora es ya que los ojos de Fidel sean tus ojos, mis ojos, los de este y los de aquel. Hora es ya que el oído de Fidel sea tu oído, mi oído, el de este y el de aquel. Ahora es ya que la palabra de Fidel sea tu palabra, mi palabra, la de este y la de aquel. Y ya para concluir, les obsequio esta melodía. Sé que en la plaza estos días te les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín. Y delante de la caravana, lentamente sin un caballo para ti. Ven, heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaron ir. Hoy el corazón no late afuera, y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hoy no quiero decirte, comandante, ya todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritar, mano, aún no sé andar bien sin ti. Se acabó de ti.
¿Sí se escuchaba bien? Sí, pero muy bajito. Ay, bueno, ok, pero bueno, esta fue la intención de presentarles esta exposición de manera virtual y pues aprovechar un poquito las tecnologías de la transmisión por Zoom. Y bien, les quiero leer una carta que envía una compañera entrañable, una amiga entrañable y compañera de lucha cubana, por último, y ya después podemos pasar a los comentarios de todos los compañeros. Permítanme un segundo. Mm, A ver, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, Esta me pide ella que la compartamos en la capacidad que podemos tener del uso de redes. Carta abierta al mundo. Desde Cuba, una mujer de a pie denuncia el crimen que no quieren ver. A la humanidad entera, a las madres del mundo, a los médicos sin fronteras, a los periodistas con dignidad, a los gobiernos que aún creen en la justicia. Me llamo como millones. No tengo apellidos conocidos ni cargos importantes. Soy una cubana de a pie, una hija, una hermana, una patriota. Y escribo esto con el alma desgarrada y las manos temblando. Porque lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis, es un asesinato lento, calculado, fríamente ejecutado desde Washington. Y el mundo mira hacia otro lado. Denuncia por mis abuelos. Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que que lleguen medicamentos para el corazón, la presión y la diabetes. No es falta de recursos, es prohibición deliberada. Empresas que quieren venderle a Cuba son multadas, perseguidas, amenazadas. Sus gobiernos callan y mientras tanto, un abuelo cubano aprieta el pecho y espera. La muerte no avisa, el bloqueo sí. Denuncia por mis niños. Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible, que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no, que hay madres cubanas que han visto peligrar la vida de sus hijos por una orden firmada en una oficina de Washington, vale más que el llanto de un bebé a 90 millas de sus costas. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están las organizaciones que tanto defienden la infancia? ¿O es que los niños cubanos no merecen vivir? Denuncia por el hambre intencional. Denuncio que el bloqueo es hambre programada. No es que falte comida porque sí, es porque nos impiden comprarla. Es que los barcos con alimentos son perseguidos. Es que las transacciones bancarias son bloqueadas. Es que las empresas que nos venden granos, pollo o leche son sancionadas. El hambre en Cuba no es un accidente, es una política de Estado del gobierno de Estados Unidos, refinada durante 60 años, actualizada por cada administración recrudecida por Donald Trump y ejecutada con saña por Marco Rubio. Ellos llaman a eso presión económica, entre comillas. Yo lo llamo terrorismo con hambre. Denuncia por mis médicos. Denuncio que nuestros médicos, los mismos que salvaron vidas en la pandemia mientras el mundo entró entero colapsaba, hoy no tienen jeringas, ni anestesia, ni equipo de rayos X, no porque no sepan producirlos, no porque no tengamos talento,
sino porque el bloqueo nos impide acceder a los insumos, a los repuestos y a la tecnología. Nuestros científicos crearon 5 vacunas contra la COVID-19, 5, sin ayuda de nadie, contra viento y marea, contra bloqueo y mentiras, y aún así el imperio nos castiga por haberlo logrado. Al mundo le digo, Cuba no les pide limosna, Cuba no les pide soldados, Cuba no les pide que nos quieran, Cuba les pide justicia, nada más, nada menos. Les pido que dejen de normalizar el sufrimiento de mi pueblo. Les pido que llamen al bloqueo por su nombre, crimen de lesa humanidad. Les pido que no se dejen engañar por el cuento del diálogo y la democracia mientras nos aprietan el cuello. No queremos caridad, queremos que nos dejen vivir. A los gobiernos cómplices que callan, la historia les pasará la factura. A los medios que mienten, la verdad siempre encuentra grietas. A los verdugos que firman sanciones, el pueblo cubano no olvida y no perdona. A los que aún tienen humanidad en el pecho, miren a Cuba, miren lo que hacen y pregúntense, ¿de qué lado de la historia quiero estar? Desde esta isla pequeña, con un pueblo gigante, una cubana de a pie se niega a rendirse. Eso es lo que dice, compañeros, y luego dice que por favor lo compartamos. Esto, gracias. Bien. Ay, se me hace un nudo en el pecho. Ahora sí, compañeros, escuchemos las participaciones que tengan cada uno de ustedes. Adelante. ¿No? No, no desean aportar algo o comentar. Adelante, compañero Arturo Mata. Bueno, pues primero felicitar al compañero por su exposición, muy importante, muy interesante para mí también, y que nos consolida y nos refuerza información que no teníamos, que qué bonito y qué importante es seguir la obra de los grandes hombres como él, y pues esperemos que por acá podamos también poderlo homenajear en grande. Y pues ahora sí que a seguir los pasos de él. Gracias. Gracias, compañero Arturo. ¿Alguien más lo escuchamos? Compañero Néstor, adelante. Sí, gracias, compañeros. Buen día, buena tarde a todos. Con este comentario sabemos históricamente que México desde, desde siempre ha sido como un hermano para Cuba, no un hermano mayor, somos iguales todos, y a partir la cuestión cultural, por la cuestión de ejemplos de heroísmo, etcétera, los gobiernos, independientemente la tibieza con que han estado haciendo los priistas, hoy prianistas, los del PAN han sido los más terribles, totalmente contrarios, pero el pueblo mexicano siempre ha sido generoso y solidario y ha aprendido mucho de la Revolución Cubana. Pero mi pregunta aquí al compañero Santos es muy concreta, ¿no? ¿Cómo observas, compañero, el ejemplo de Cuba en relación a pesar de la gran influencia que ha tenido en Latinoamérica, cómo lo ves actualmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica desde tu perspectiva? Incluso poderla fundamentar con lo que pensaba
nuestro maestro Vicente Lombardo Toledano. Gracias por permitirme la voz. Gracias, compañeros. Si no hay otra intervención, le damos el uso de la voz al compañero Urbina para que nos pueda retroalimentar. Lo que hoy vemos, compañeras y compañeros, es una sonada por parte del imperio de forma descarada y brutal, con el propósito de acumular fuerzas favorables para la ultraderecha y los sectores más reaccionarios en nuestra América y modificar la ruta que los pueblos habían venido ya imponiendo en el sentido de ir avanzando con procesos democráticos nacionales que permitieran el arribo de sectores progresistas, patrióticos y democráticos y algunos antiimperialistas, y que pudieran seguir avanzando por una vía nacional con soberanía y con, pues, desarrollo frente a la imposición de la política hoy del imperio, encabezadas por este personaje tan terrible y nefasto, con el propósito de, incluso utilizando las formas más burdas de intervencionismo, como ellos mismos lo reconocen, al burlarse y decir que sí metieron las manos en Honduras, que metieron las manos en los países como en Colombia también, en materia electoral, con el propósito de inclinar la balanza a favor de los candidatos de la ultraderecha. Entonces, un proceso de acumulación también de fuerzas por parte del imperio para fortalecer su proyecto en nuestra América y tratar de ahogar otras salidas de carácter democrático. Entonces está la amenaza a los pueblos, ¿no? Y por lo tanto, pues la necesidad de que cada uno de los pueblos superen sus diferencias, las fuerzas progresistas, sus contradicciones, porque son procesos complicados en cada uno de los países, de acuerdo a las realidades y las experiencias de cada pueblo, y que les permitan fortalecer estos frentes de carácter nacional, democrático, patriótico y antiimperialista, y en el terreno de la lucha política y el terreno de la lucha de carácter electoral puedan afianzarse gobiernos patrióticos y progresistas en este momento, pues para poder avanzar frente al imperialismo norteamericano. Es como lo había señalado, estamos en la etapa, pues, de las luchas nacionales por la liberación y la emancipación de los pueblos, que son las peculiaridades que tenemos en América Latina bajo la amenaza de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil y muy compleja, compañeras y compañeros, ¿no? El ascenso de los grupos ultraderechistas y más reaccionarios, y sobre todo una campaña intervencionista brutal por parte del imperio norteamericano, como ocurre también en México, ¿no? A través de la intervención de la CIA y a través de la intervención de los Estados Unidos en connivencia con los alcahuetes de carácter nacional que le están sirviendo ya abierta y descaradamente, ¿verdad? Ya no se esconden, pues ya lo dicen y piden la intervención de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso mismo está ocurriendo
en otras partes de América Latina, ¿no? Entonces yo es lo que observo que está ocurriendo, de resistencia y de lucha de los pueblos para evitar que el imperio imponga sus condiciones. Y por lo tanto, para poder desarrollarnos y avanzar por la vía nacional de carácter independiente, con todas las dificultades y contradicciones que eso implica, y en función de las características y el desarrollo de cada uno de los pueblos, unos con mayor desarrollo desde el punto de vista de la conciencia y otros con más dificultades, pero pues así son los procesos de lucha, ¿no? Y por otro lado, pues Cuba, gravemente amenazada, con amenaza de intervención militar. Ya el gobierno gringo pues ya ha planteado esa amenaza, hay ese riesgo real, y mientras no hay día que no pase sin que estén haciendo nuevas medidas para ahogar a Cuba, ahogar al pueblo y destruir la revolución. Porque de eso se trata, de destruir a Cuba, destruir la revolución, destruir sus instituciones, destruir sus avances que han tenido desde el punto de vista de las luchas democráticas y del desarrollo, y tratar de impedir que avance la revolución mexicana, la revolución cubana, con un intervencionismo descarado y grosero. Y también como el que ocurre en México, decíamos, ¿no? Contando la complicidad por parte de los grupos del Partido Acción Nacional, del cascajo del PRI y de los sectores de la oligarquía más reaccionaria que hay aquí en el país, y que de la forma más descarada. Y finalmente, la guerra mediática, la campaña mediática brutal. Fíjense, en una de las ocasiones que estuvimos allá en La Habana, platicando con el comandante, en una charla muy cercana de un grupo relativamente breve, que por cierto ahí estuvo el compañero Maximino Pérez, aquí que está presente. Él estuvo en esa charla con el comandante. Él decía que la Internet habría grandes expectativas y posibilidades para difundir nuestro pensamiento y aprovechar esos canales de esas nuevas formas de comunicación con el propósito de avanzar en esta batalla para hacer llegar nuestras ideas y dar a conocer nuestras luchas. Y entonces él decía algo así como, que Billy Gates lo que ha hecho, ¿verdad? Nos ha puesto esta herramienta. Y él estaba muy entusiasmado. Y yo con mucha pena, no quería decirlo, pero le dije, oiga, comandante, pero habría que matizar eso. Y ya voltea y me ve el comandante y me dice, ¿cómo? ¿No estás de acuerdo conmigo o qué? Le dije, habría que matizar, le digo, porque ellos son los dueños, son los dueños de los medios, son los dueños de los nodos. Y en México decimos que el teléfono tiene dos puntas, de aquí para allá y de allá para acá. Y por lo tanto, eso también son formas también de dominación por parte del imperio. Entonces es una batalla desigual. Y le dije, por ejemplo, en este momento, yo no me acuerdo qué porcentaje, apenas era como un 4% de la internet está en español.
El resto está en inglés y en otros idiomas. Entonces vea cómo. Y por otro lado, de la brecha de carácter, de la brecha digital. Y entonces se rascó la cabeza y dijo, ah, caray. A ver, le dijo a alguien que estaba ahí, que eran sus asesores, a ver, platica aquí con el mexicano, porque esa parte no me la habían dicho. Pero hoy están utilizando, efectivamente, hoy son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños y nos han encapsulado y nos han aislado. Vean ustedes en sus redes, ¿verdad? Ahí hay que monetizar, hay que hacer quién sabe qué rayos. Y por otro lado, las granjas de bots y en las noticias de las redes te ponen a discutir con los bots, que son cosas falsas, y generar una falsa información y las mentiras, en donde ya hoy se pierde la dimensión de lo que es real y de lo que es falso. Entonces están utilizando también una campaña mediática brutal en contra de las fuerzas democráticas y progresistas, todos los partidarios del progreso, del socialismo. O sea, es brutal esa campaña. Y una gran masa de la población víctima de esa campaña encapsulada a la información destructiva que ha inundado las redes. Y de generaciones hoy, de generaciones que ya son víctimas de eso. La presidenta de México ha dado la instrucción de que ese asunto se examine en la educación. Y en este semestre se va a restringir el uso de los celulares y se va a iniciar campañas a través de los profesores con el propósito de explicarle a los alumnos desde el punto de vista de lo que representa el uso indiscriminado de estos aparatos y cómo a través de estos aparatos están reorientando a generaciones para aislarlos desde el punto de vista de lo social. Y en el caso de lo político, desprestigiar a la presidenta en México, golpear al gobierno con el propósito de que pase lo que ocurre también en otros lados, y de lo que ha ocurrido en Colombia, de lo que ocurre en el sentido de impedir que las fuerzas democráticas puedan avanzar frente a esta campaña de carácter mediático. Entonces es una lucha frontal de nuestros pueblos, de las organizaciones revolucionarias y progresistas frente a esta embestida y esta sonada brutal por parte del imperio, ¿no? Yo sí la veo muy compleja, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Urbina. ¿Alguien más desea participar? Bien, si no es así, a nombre del compañero Amezcua primero, les comunico, él no pudo estar aquí, pero él es el director de nuestra escuela de cuadros, me pidió que les transmitiera que el próximo domingo vamos a cederle la virtualidad a nuestra perdón, a nuestra reunión de cuadros que tenemos ya programada y que ya está publicada la convocatoria. Eso es lo que les quiero decir. Y si el compañero Urbina quiere decir algo más, o si... Nada más recordarles, compañeras y compañeros, que vamos a tener los días 14, 15 y 16 de noviembre próximo la celebración de nuestro 23 Congreso, que es el órgano máximo de dirección del partido, ¿verdad? Y que se reúne durante los 5 años. Entonces vamos a reunirnos
en asamblea del Congreso estos días 14, 15 y 16 de noviembre. Va a ser presencial para que entonces todas las compañeras y compañeros que vayan a participar como delegados en este Congreso, pues se anticipen con el tiempo posible para que puedan asistir a la realización del Congreso que se va a hacer aquí en la Ciudad de México, allí en la Ciudad de México. Ya se emitió la convocatoria, ahorita se está distribuyendo la convocatoria para que todos los compañeros la tengan y se está convocando a una reunión de cuadros para el día domingo 23, domingo 23, con el propósito de explicarles el procedimiento para elegir a sus delegados, a sus delegadas al Congreso y que a través de las asambleas se puedan designar a sus delegados. Todos los miembros y candidatos a miembros del Comité Central automáticamente serán delegados y las compañeras y compañeros que no sean del Comité Central tendrán que ser electos por sus asambleas de sus órganos de carácter regional. Y hay un periodo, una fecha para que esto pueda realizarse a tiempo y con toda la anticipación estén ya designados todas las compañeras y compañeros que deben asistir al Congreso con el propósito de que se debatan. Está por salir ya también los documentos de discusión, particularmente el informe que es el documento fundamental de discusión y de reflexión del propio Congreso, para que con toda anticipación lo estudien en colectivo, lo estudien en su organismo y puedan hacer las aportaciones que consideren conveniente para que cuando lleguen al Congreso se enriquezcan las propuestas políticas y programáticas, ¿verdad? Que ahí aprobemos porque será el plan de acción para los próximos 5 años. Entonces, es muy importante la asistencia a esta reunión a las 10 de la mañana del próximo domingo. Toda la escuela de cuadros será esta reunión de cuadros. Y segundo, que pues dispongan, vayan previendo lo que tenga que prever para que dispongan de esos 3 días a mediados del mes de noviembre. Eso es lo que quería comentar, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Urbina. Bueno, pues queridos compañeros, fue un gusto. Hasta luego a todos los que nos ven desde Facebook y mis compañeros aquí presentes de manera virtual. Nos despedimos y les deseamos un excelente domingo y nos vemos el próximo domingo. Muy Hasta bien, entonces, que todos estés estén bien. Hasta luego. Hasta luego.